Bien, estamos de vuelta con el ministro de Vivienda y Saneamiento, Milton Monges. Vamos a empezar hablando sobre cómo va la ejecución de aquellas medidas que se dieron en el paquete de reactivación que pasan por su sector. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué Bienvenido tal? a Rumbo Económico. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Ministro, en uno de los paquetes que se ha dado para tratar de reactivar la economía, se le encargó a usted la ejecución de un determinado presupuesto, entiendo que son como 500 millones de soles, para justamente ayudar a la reactivación económica. Cuéntenos en qué consistía y cómo viene la ejecución. Bueno, básicamente en el componente de reactivación del mercado de viviendas sociales, para llamarlas de una manera, hicimos varias medidas, algunas de tipo administrativas y otras de tipo financiera. Dentro de las administrativas lo que hicimos fue adaptar tanto los mecanismos de crédito del Fondo Mi Vivienda como los mecanismos del bono familiar habitacional de techo propio a la realidad del mercado. Esto pasa por actualizar el valor de las viviendas. Teníamos límites, por ejemplo, para que alguien califique al Fondo Mi Vivienda, las 25 UITs, que era el valor máximo de viviendas, se había quedado muy corto hace rato, lo pasamos a 50 UITs. Actualizamos también el bono familiar habitacional e hicimos la figura de que el bono familiar, perdón, el bono de buen pagador se pueda pagar por adelantado, de forma que la tasa efectiva de interés pueda ser más pequeña. Por otro lado, en el mecanismo de techo propio, que es el bono familiar habitacional, también actualizamos los valores de las viviendas, pasamos de 15 UITs a 20 UITs, y actualizamos también todos nuestros procedimientos de forma que sea más ágil para la población. En la parte financiera, el gobierno dio 500 millones de soles, adicional a los 400 millones de soles que ya estaban en cartera para la promoción de viviendas, y a estas alturas ya hemos ejecutado 300 millones de soles, y todas las cifras tanto de techo propio como de crédito han reaccionado favorablemente. De hecho, este año ya batimos todos los récords anteriores de fomento de viviendas. De hecho, en techo propio vamos como por 37.000, 38.000 viviendas en el año, que es más de lo que nunca se ha hecho. Y en crédito estamos ya alrededor de las 8.000 viviendas. Esto significa que a fin de año vamos a superar las 55.000 viviendas promovidas con estos mecanismos de promoción de acceso a viviendas, y va a ser un excelente año, ¿no? De hecho, el mercado nos está demandando también que el próximo año no perdamos este dinamismo, así que estamos tomando las previsiones del caso desde ahora. De acuerdo, para poder tener bien claro cómo va la tasa de ejecución de los recursos que ustedes ya tenían para este programa y de aquellos que fueron añadidos como parte del paquete de reactivación, ¿qué porcentaje se ha ejecutado? Mira, de lo que teníamos el 100%, y de lo del paquete de reactivación vamos al 75% en casi 2 meses, con lo cual terminamos el año al 100% de ambos niveles. Bueno, eso es estupendo, porque la verdad una de las cosas que se le critica mucho al gobierno es que, si bien puede tener buenos planteamientos y puede tener buenas iniciativas, hay un problema de ejecución, ¿no? Que no solamente pues responde este gobierno, responde, en fin, es una característica del gobierno peruano, ¿no? En general. Lo que pasa es que en este caso el mecanismo tanto de crédito como de subsidio, que es el de techo propio, son mecanismos de articulación con el sector privado que ya tiene una dinámica propia. Si uno le mete plata y le mete promoción, que lo hemos hecho con la vivienda inmobiliaria, con la vitrina inmobiliaria, entonces la demanda siempre va a estar ahí. Entonces, a veces más bien lo que falla es que a la gente duda si ante un bajón en la economía es el momento de acceder a una vivienda nueva o no, cuando al contrario, ¿no? Hay que
también en épocas de desaceleración no hay que perder el objetivo de largo plazo, que es tener una vivienda confiable, digna para los hogares peruanos. De acuerdo. Cambiando un poco de tema, cuando anunciamos que usted venía al programa, me pidieron en redes sociales que usted nos cuente un poco sobre cómo se viene moviendo el mercado inmobiliario, qué ha pasado con los precios, y alguien también preguntaba cuál era su opinión sobre este tema que se viene hablando desde hace tiempo, de que si existiría o no existiría una burbuja inmobiliaria por cómo subieron, cómo se dispararon los precios en los últimos tiempos. Claro, a ver, que hayan subido los precios en la última década no significa que haya habido burbuja inmobiliaria. Depende qué entendamos por burbuja inmobiliaria. Si entendemos por burbuja inmobiliaria el efecto que tuvo sobre el precio de las viviendas, de la utilización intensa de mecanismos financieros sofisticados con segundas y terceras hipotecas, que lo que hicieron fue elevar fuertemente la demanda nominal por viviendas y por lo tanto subieron los precios de las viviendas, que fue lo que pasó en el norte desarrollado. En el Perú no tenemos una burbuja inmobiliaria. Lo que hemos tenido en el Perú es un proceso de aumento sostenido de precios por una interacción de la oferta y la demanda. Obviamente, en la medida en que Perú ha tenido estos crecimientos importantes en los últimos 15 años, cada centímetro cuadrado de suelo, sobre todo el suelo que está alrededor de las zonas comerciales e industriales, ha subido de precio, pero refleja su valor en el mercado. Hoy día los precios son más altos, como digo, que hace una década o que hace 7 u 8 años, sí. Pero por otro lado, si nos comparamos con el precio por metro cuadrado, ya no te digo en Sao Paulo ni en Buenos Aires, sino en Santiago o Bogotá y Ciudad de México, los precios en Perú, en zonas comparables, todavía están no bastante por debajo, no los alcanzamos. Entonces, sí ha habido un efecto de crecimiento de precios, pero no ha habido esta burbuja. Burbuja es subió y después cayó. La verdad es que yo no... este año que ha habido un poco de desaceleración en el mercado inmobiliario, sí ha habido algunos... se ha notado en dos aspectos. Primero, la rotación del stock de viviendas que se ofrecía se frenó un poco. Claro. Y por otro lado, eso hizo que bajaran un poco los precios en algunas zonas más que otras. De acuerdo. Pero eso no significa que va a haber la caída de precios que hubo en el norte desarrollado a raíz de la crisis de la burbuja, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con el ministro Bonges. Bien, estamos de vuelta con el ministro de Vivienda y Saneamiento, Milton Bonges. Ministro, un tema que fue muy importante y que generó mucha controversia fue qué se hace con las empresas de agua, ¿no? Usted fue muy claro, muy enfático en señalar que el modelo actual es una desgracia, ¿no? Todos sabemos pues que las empresas de agua en el Perú se caracterizan por dar un mal servicio, por no dar un servicio continuo, por tarifas que no reflejan realmente el precio de lo que cuesta proveer el servicio. En fin, es un problema enorme, especialmente cuando las comparamos con sus pares en la región. ¿En qué ha quedado todo esto? Mire, nosotros en los últimos meses hemos trabajado en institucionalizar el OTAS, que va a ser el organismo técnico que va a apoyar a las empresas de agua y saneamiento para la ruta hacia la modernización. Hemos seleccionado los directores, representantes del Ministerio de Vivienda en las empresas prestadoras de servicio con concurso público, con un perfil técnico muy importante. Hemos también ya nombrado a la coordinadora de la OTAS, al presidente del directorio, ya tienen presupuesto, ya empezaron a operar y ya se hizo el diagnóstico técnico financiero, que lo que hace es confirmar lo que acabas de decir de la mala situación financiera. Entonces, en el camino hemos tenido reuniones con los alcaldes, que son los dueños de las empresas, y algunos de ellos ya nos han pedido decididamente la participación del Ministerio para ayudarlos a modernizar. Algunos de ellos están pasando incluso por
incorporar un socio privado estratégico. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hoy día a nivel de La Libertad y Cañete, que son dos ámbitos de atención de EPS, hay dos iniciativas privadas que han sido declaradas de relevancia por los respectivos consejos municipales, por el alcalde también, y nosotros como Ministerio de Vivienda también hemos dado nuestro visto bueno, y por lo tanto ahí está caminando. Ahora lo que en estos meses que vienen se termina de hacer el factibilidad, se ve el plan de inversiones y nosotros estamos tremendamente dispuestos a apoyar financieramente la implementación de esos planes para que estas dos empresas salgan del estado en el que están. ¿Y cómo funcionaría? ¿Qué rol jugaría el privado en estas empresas? Sería un concesionario, ¿no? Ya. Sería un concesionario, se haría cargo de la administración de la empresa para mejorar la eficiencia, pero el Estado Nacional apoyaría con el plan de inversiones. Ya. Esto es un esquema parecido a lo que se da con los concesionarios aeroportuarios, donde por un lado está la gestión y por otro lado el rol del Estado financiando los incrementos en infraestructura. Claro. De esta forma garantizamos algo que los críticos del sistema de asociaciones público-privadas tienen, que es el aumento en la tarifa, ¿no? De acuerdo. Entonces, con esto garantizamos que se mantiene el esquema financiero y más bien lo que se gana es en gestión empresarial. De acuerdo. Sería interesante empezar a explorar mecanismos de obras por impuestos, ¿no?, en el tema de saneamiento. Mira, nosotros en este minuto no tenemos marco legal, pero sí estamos trabajando en una propuesta financiera muy parecida a la de obra por impuestos, pero adaptada al gobierno nacional. Ya. Este es un esquema que lo debemos tener listo en las próximas 2 o 3 semanas, con una propuesta legislativa, y eso lo que va a permitir es que en la medida en que el financiamiento sea reembolsable, por lo menos parcialmente, también eso nos lleva a que mejore la gestión administrativa y financiera de las empresas, claro, ¿no? Administrativa, financiera y comercial, claro, en esas 3 dimensiones. Claro, porque así como, por ejemplo, una empresa privada a través del mecanismo de obras por impuestos puede, digamos, construir una carretera para una determinada localidad, sería interesante también que esa empresa privada pudiese invertir en agua y saneamiento en una determinada, especialmente en los lugares donde es menos rentable, en los lugares donde existen más alejados, donde existen más problemas, e incluso eventualmente operar la empresa, ¿no? Mira, ya existe el mecanismo de obra por impuesto, pero con gobiernos regionales y gobiernos municipales. De hecho, en ciudades como Arequipa, por ejemplo, toda la parte del tratamiento de aguas residuales ha sido hecho con obras por impuestos, incluso asegurando el mantenimiento de la infraestructura invertida, ¿no? Eso es un buen modelo que, dicho sea de paso, y acá un paréntesis, estamos promoviendo para Puno. En lugar de invertir en 6 o 7 petares, plantas de tratamiento de aguas residuales, administradas por distintos municipios, lo que estamos proponiendo es un solo sistema de planta de tratamientos de aguas residuales con un solo concesionario, de forma que aseguramos su funcionamiento. Entonces, existe ya el mecanismo de obras por impuestos a nivel de municipios y regiones. Lo que yo mencionaba era permitir también que el gobierno nacional, a través del ministerio, pueda sumarse a algo muy parecido al mecanismo de obras por impuestos. Claro, y si eso efectivamente se da, ¿para cuándo están planeando hacerlo efectivo? Para el próximo año, porque sí, pasa necesariamente por el Congreso. Tenemos una propuesta legislativa que estamos trabajando, que en un par de semanas, si la tenemos listos, ya estaremos en condiciones de presentarla primero al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, y luego al Legislativo. Sería buenísimo, sería sumamente interesante. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.